Y los sabios de Israel nos dicen que cuando era momento de marchar, la columna de nube se levantaba como un haz de luz por encima de la tribu de Judá y se comenzaba a inclinar en la dirección que quería que el pueblo marchara. Entonces, la tribu de Judá, que es la que iba a la cabeza, al momento de ver la dirección en la cual la columna de nube comenzaba a apuntar, ya sea norte, sur, este, oeste, etcétera, comenzaban a marchar en esa dirección. Y cuando la columna se comenzaba a elevar nuevamente, a poner vertical encima de la tribu de Judá, era momento en que tenían que volver a poner el campamento y así sucesivamente. Y esta parasha nos narra cómo es el proceso de todo lo que es el inicio en el desierto. Y el capítulo 1 dice, y le habló Hashem a Moshe en el desierto del Sinaí, en la tienda de reunión, en el primer día del mes segundo, en el año segundo desde su salida de la tierra de Mitzrayim, diciendo, haz un recuento de toda la congregación de Israel según sus familias y la casa de sus padres, de acuerdo con el número de los nombres de todo varón, según su conteo por capita. Desde los 20 años en adelante, de todos quienes salen al ejército en Israel, hagan registro según sus huestes, tú y Aharón. Y aquí es importante que le dice que lo tiene que hacer Moshe y Aharón. Y con ustedes habrá un hombre por tribu, un hombre que es jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los hombres que se desempeñarán con ustedes. De la tribu de Rubén, Elitzur. De la tribu de Shimeón, Shlumiel, hijo de Surizadai. De Yehudá, Naacshón, hijo de Aminadab. Por Isahar, Netanael, hijo de Tzuar. De Zebulón, Eliab, hijo de Gelón. De los hijos de Yosef vienen dos, Efraín y Manashe. Gamaliel, hijo de Pedaxur, por parte de Manashe. De Benjamín, Abidán, hijo de Gidoni. Por Dan, Ahietzer, hijo de Amishadai. Por Asher, Pagiel, hijo de Ochrán. Por la tribu de Gad, Eleazab, hijo de Deuel. Por Neftalí, Acra, hijo de Einán. Estos son los convocados por la congregación, jefes de las tribus de sus padres. Los jefes de los miles de Israel son. Y tomó Moshe y Aharón a los hombres estos que habían sido asignados por sus nombres. Y toda la congregación reunieron en el primero del mes segundo y establecieron su genealogía según las familias y las casas de sus padres de acuerdo con el número de los nombres. De 20 años en adelante, según su conteo por capita, tal como le ordenó Hashem a Moshe, hizo su cómputo en el desierto del Sinaí. Cómputo de todo el pueblo de Israel. Nada más tengo aquí una imagen de lo que es el desierto en el Sinaí, Parashat Bamidbar, y una nota que había puesto acerca de los 5 libros de la Torá. Tradicionalmente nos enseñan acerca de los libros de la Torá. Cuando les mencionamos en español, le llamamos que el libro de Bereishit, en español le llamamos Génesis. Voy a poner aquí Génesis. Y el libro de Shemot le llamamos Éxodo. Y luego viene el Levítico. Números, que es en el que ahorita estamos. Y luego viene el de Deuteronomio. Y cuando nos los enseñan en el español o en el inglés, no nos da ningún mensaje. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Génesis, creación. Éxodo, salida. Levítico, los levitas. Números, los censos. Deuteronomio es traducido como segunda ley o deuto, segunda Torah, deuteronomos. Pero cuando lo aprendemos en el idioma hebreo, podemos ver que el mismo nombre de cada uno de los libros ya nos está dando un mensaje en particular. Bereishit se traduce como principio, Shemot como nombres, Vayikra y llamó, Bamidbar como desierto y Devarim es el plural de palabras. Y inmediatamente se transforma todo el mensaje si le enseñamos a nuestros hijos cómo aprender en el hebreo. El significado de los nombres siempre es por las principales palabras. En esta parashá se llama la parashá
Bamidbar, significa en el desierto. Y poniéndolo de esa manera, podemos ver que se forma una frase. En el principio, estos son los nombres que él llamó en el desierto con sus palabras. Y ya nos está dando un mensaje la santa y bendita Torá en este contexto. Entonces es muy importante ver cómo inicia en los libros de oración, en los libros de estudio, en los santos libros, Seforim Hakadosh, siempre inicia con una frase en el idioma hebreo, e igual manera en el idioma traducido podemos ver cuál es el mensaje inicial de lo que estamos haciendo. Entonces este es el recorrido de cada uno de nosotros, de nuestra vida. Tiene un principio y termina con la palabra del Eterno. Y al igual que muchos libros de la Escritura, los 5 libros de la Torá están escritos de tal manera que se forma, le llamamos como un tipo sándwich. En el idioma hebreo le llaman advash, Aleph, Beit, se me fue el nombre, advash, pero forma como un tipo sándwich en el lenguaje coloquial. Quiere decir que el principio y el final son similares y en el mero centro viene el mensaje principal. A los niños pequeños en Israel, en su inicio de vida, se les comienza a enseñar el libro de Vayigra, que es el libro de pureza, lo que conocemos como Levítico, porque el mensaje principal de la Torá está en el centro, que es el libro de Levítico. El libro de Apocalipsis está escrito en ese sentido también. El libro del profeta Isaías, grande cantidad de mensajes que el Eterno tiene están escritos en ese contexto. El Salmo 67, si mal no recuerdo, también forma una minorá. El primer versículo es similar al último, el antepenúltimo al segundo, etcétera, etcétera. Y el mensaje principal está en el versículo central que representa al Mesías, el Shemesh, que es el líder. Pero nada más quería enfatizar un poco en este contexto la importancia aún de los nombres de los libros de la Santa y Bendita Torá. Ya nos dan un mensaje determinado. Y el versículo principal que acabamos de leer es: y habló Veidaber Adonai el Moshe Bamidbar, habló el Eterno Moshe Bamidbar, en el desierto del Sinaí, en el tabernáculo del testimonio, en el primer mes. Y aquí puse en el primero del mes segundo, en el segundo año de la salida de la tierra de Mitzraim, diciendo, y aquí puse el primer mes es Nisan, y vemos que el segundo mes es el mes de Iyar, que es este que está aquí. La Torá nos está diciendo que en el mes de Iyar, en el primer día del mes, es cuando el Eterno está hablando en esta parashá. Habíamos mencionado que la Torá, no está escrita en orden cronológico, porque las parashás que vienen, como la parashá Bajalotja, el Eterno está hablando y especifica que cuando toma lugar la narrativa de esa parashá es precisamente en el primer mes, que es Nisan, en el primero del mes. Y en esta parashá aparentemente ya vamos en el segundo mes de Iyar, en el primero del mes de Iyar. Quiere decir que la Torá vuelve a regresar en la narrativa cronológicamente a explicarnos algo. Entonces, no siempre la Torá está en un aspecto cronológico para que no estemos alertas y no nos dejemos llevar pensando que está escrito en un contexto de cronología. El mes de Iyar toma lugar esta parashá. Y aquí tengo en el desierto, el primer año, lo que nos narra ese versículo, salimos de Mizraim en el mes de Nisan, cuando tuvimos que sacrificar el cordero, el 14 de Nisan, salimos y ya había pasado el primer año. Nisan y Iyar, en el mes de Sivan, del primer año de la salida, el Eterno entrega la Torá en el monte Sinaí. Y luego viene enseguida el mes de Tamuz, es cuando se comete el pecado del becerro de oro. Después viene el mes de Ab, Elul, Tisri, Hesban, Kislev. Le damos vuelta y esta parashá dice que en el segundo año, en Nisan, si recordamos, fue cuando se inauguró el Mishkan. Y esta parashá nos dice que en el mes de Iyar, en el segundo año, que es precisamente
este que tenemos aquí, en el mes de Iyar. Está tomando lugar esta parashá. Y aún falta que tome lugar el pecado de los espías, que viene nuevamente en el mismo mes, en el mes de Tamuz. Entonces, nada más para ilustrar lo que nos está narrando la Torá, aquí está el primer año y el segundo año. Cuando es entregada la Torá, se comete el becerro de oro, la abominación, y en el segundo año se inaugura el Mishkan. El Eterno le entrega a la segunda Torá en el primer año, en el mes Tisri, al pueblo de Israel, y va a comenzar la marcha en este segundo año. Desgraciadamente, cometemos nuevamente el pecado de los espías y las cosas toman otro giro. Y en lugar de estar cruzando por 40 días el desierto, terminamos cruzándolo un año por día, 40 años, en los cuales es el total de una generación. Una generación es contada como 40 años porque es básicamente la edad en la cual una pareja puede procrear y puede una mujer concebir en su vientre. Después de 40 años puede ser que sí pueda, por un milagro del Eterno, nuestra madre Sara concibió ya de 90 años, pero en sentido normal, natural, después de los 40 años es difícil. La generación es contada por 40 y la generación de la transgresión del becerro de oro y de los espías queda totalmente postrada en el desierto, y eso también es un dato muy importante en la parashá. También esta parashá nos enseña que cómo debemos entender el contexto del libro de Bamidbar en dos partes. La primera parte del libro en este caso de Números, en el desierto, nos está diciendo que en esta primer parte del libro de Números, en esta parashá, tiene lugar el primer censo. El segundo censo lo vamos a ver en la parashá Pinhas, pero es también en este libro. También la primera parte tiene que ver con que salimos de Egipto, y la segunda parte tiene que ver 40 años después de la salida de Egipto. En otras palabras, la narrativa de la Torá comienza cuando salimos del Sinaí, comenzamos a entrar en el desierto, y después toda la narrativa, la segunda parte, es los 40 años que tuvimos que andar en el desierto por la incredulidad. La primera parte tiene que ver con la primera generación que queda postrada en el desierto, y después la segunda parte del libro tiene que ver con la segunda generación, los que dice el Eterno en el libro de Números, en el libro de Hebreos, que le recalca que no, lo voy a tratar de leer, no introdujo Josué o Yehoshua, no les dio el reposo, por lo cual el Eterno enfatiza que le daría un descanso al pueblo de Israel. Viene en los primeros capítulos, capítulo 4 del libro de los Hebreos, dice: por lo tanto, juré en mi ira que no entraría en mi reposo, aún acabadas las obras del principio del mundo. Porque en cierto lugar dice así del séptimo día, y reposó el Eterno de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez dice: no entrarán en mi reposo. Así que, pues que resta que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de desobediencia, determina otra vez en cierto día, diciendo por la boca de David: hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si escucharan hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en el desierto. Verso 8, porque si Josué les hubiera dado el descanso, no hablaría el rey David, que vino después de Josué, no estaría hablando acerca de otro descanso. Queda, por lo tanto, un descanso para el pueblo del Eterno. Y podemos ver que el Eterno nos dio el descanso en el Shabbat, y después el Eterno da el descanso que debió tener el pueblo de Israel al entrar a la tierra prometida. Y también tenemos un descanso cuando venimos a los pies del Mesías. El Eterno nos da su paz y nos da un descanso estando en el Mesías. Pero queda por venir el descanso del Eterno, que es que el pueblo de Israel entre a la tierra de Israel, todas las 12 tribus, que se instituya el reino y que el Mesías reine con gloria y autoridad. Es el descanso que está por venir,
pero por lo pronto el Eterno nos da el Shabbat, nos da el descanso de venir a conocer al Mesías y estamos esperando el descanso que Él nos dará cuando se instituya el reino. Y el libro de Números nos enseña acerca de este parteaguas, la generación que quedó postrada por su incredulidad y la generación a la cual el Eterno prometió diciendo, y a sus chiquitos, a los cuales ustedes me reclamaron diciendo que por qué vendríamos a morir todos al desierto si en Egipto éramos esclavos, pero comíamos bien. No éramos dueños de nuestras vidas, el faraón era nuestro dueño y nosotros sus esclavos, pero comíamos bien. Y eso es lo que añoraba el pueblo de Israel, desgraciadamente, estando en el desierto. Egipto, el faraón era el dueño del mundo en ese tiempo, la nación más poderosa y el ejército más poderoso. Y en ese tiempo, los primogénitos de la nación más poderosa eran quienes lideraban o eran los herederos del poder que vendría después de que el faraón no estuviera. El Eterno viene, saca a su pueblo amado, lo cruza a través del mar de los juncales, asombrosamente delante de los ojos de todas las naciones, mata al faraón, jinete y caballo, echa en la mar y mata a todos los primogénitos antes de que salga el pueblo de Israel en Egipto. Y de esta manera testifica que no hay nadie en este mundo, ningún poder de este mundo puede tomar autoridad sobre el pueblo de Israel. Ya no tiene el faraón autoridad, queda muerto en medio del mar y a los primogénitos a quienes les iba a heredar tampoco están. Y vienen después de esto los primogénitos del pueblo de Israel a tomar la autoridad como líderes de todo el mundo que el Eterno, de toda la tierra y de todas las naciones. Desgraciadamente los primogénitos pierden su estatura espiritual al fabricarse un becerro de oro y el Eterno le entrega la primogenitura a la tribu de Leví. Y a partir de ahí comienza el proceso que hace un parteaguas en todo este libro de Números, lo cual vamos a estar aprendiendo en las diferentes parashás, según nos vaya mostrando la Torá. Y la primera parte es antes de los espías, la segunda parte es después, cuando los espías regresan y traen un mal reporte de la santa y bendita tierra de Israel que el Eterno nos ha entregado. Bendito sea su nombre. Las tribus, el libro de Bereshit, el libro de Génesis, nos narra cuando comienzan a nacer los hijos de Jacob. Voy a buscar aquí el versículo, no lo puse ahí, pero cuando las tribus comienzan a nacer, los hijos de nuestra madre Lea, son los que tenemos aquí enfrente, en el capítulo 29 y 30 del libro de Bereshit, y podemos ver que de Lea viene Rubén, Shimeón, Leví y Yehudá, y de la sierva de nuestra madre Lea, que es Silpa, le nacen Gad y Asher. Estos son los que le nacen a nuestro padre Jacob de Lea y de su sierva. Y de nuestra madre Rachel le nacen Joseph y Benjamín, y a Joseph le nacen Manashe y Efraín, estando en Egipto. A la sierva que es entregada a Rachel, a Bilha, le nacen Dan y Neftalí. Y es muy importante meditar acerca de estas dos líneas de los descendientes de nuestro padre Jacob, las 12 tribus de Israel, porque de nuestra madre Lea viene Yehudá, de la cual tribu habla la escritura del que vendría a nacer el Mesías, quien vendría a ser el rey de Israel. Y de nuestra madre Rachel viene Joseph, viene Benjamín. Joseph, nos narra la Torá, debió haber sido el primogénito de nuestro padre Jacob. Mas, sin embargo, como el suegro le entregó a Lea en lugar de Rachel, entonces el primogénito vino a ser Rubén, de lo cual Rubén, al cometer la indiscreción de entrar a la recámara de su padre cuando muere Lea y trasladar las pertenencias de su padre a
las llevó, cuando ya no está Rachel, perdón, iba a nuestro padre Jacob, transporta sus pertenencias a la tienda de Bilha, y entonces se molesta a Rubén diciendo, ¿cómo es que prefiere a la sierva de Rachel por encima de mi madre Lea? Entonces él entra a la tienda de Bilha, que es la sierva de Rachel, que falleció, y toma las pertenencias de nuestro padre Jacob y las lleva a la tienda de Lea. Y de esta manera la Torá nos narra que fue algo deshonroso, lo cual hizo Rubén, que le costó la primogenitura. Después, Shimeón y Leví, que es el número 2 y el número 3 de nuestra madre Lea, vinieron y cometieron aquel acto de venganza en contra de Shechem cuando toma como esposa a Dina y se la lleva. Entonces Shimeón y Leví van y vengan a su hermana y le dan muerte a todos los de Shechem, y eso molesta a Jacob, las actitudes que tomaron Shimón y Leví. Por lo tanto, queda la tribu de Judá. Y de esta manera podemos entender que de nuestra madre Lea, de la tribu de Judá, viene el Mesías de la casa de David, y de nuestra madre Rachel viene Yosef, quien fue rey en Mizraim. Y Yosef, quien debió haber sido el primogénito de nuestro padre Jacob, aprendió todos los secretos de la Torá que Jacob había aprendido en la casa de estudio de Shem, que los sabios de Israel nos dicen que es Melquisedec. Y Jacob, todo lo que aprende de Shem y todo lo que aprende de Isaac y todo lo que aprende de Abraham, él se lo enseña a Yosef. Y Yosef, al igual que nuestro padre Abraham, quería traer la Torá a todas las naciones. Él no quiere que alguien se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso el Mesías sufriente viene de la línea de nuestra madre Rachel. Yosef es llevado a Egipto, y en medio de ese lugar de idolatría solamente un justo, un sadik, por eso se le llama Yosef Hasadik, Yosef el justo. Solamente alguien como Yosef puede tener hijos en medio de la idolatría y educarlos de tal manera que nuestro padre Jacob dice, Manashe y Efraín serán como mis hijos, se sentarán conmigo en mi mesa a comer. Y son tomados como parte de las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, Yosef es el único de las 12 tribus que es padre, y es padre de 2 de las tribus, Manashe y de Efraín, pero también es hijo de Jacob. Es miembro de los 12, pero también es padre de estos 2 jóvenes, los cuales la Torá nos enseña que no hubo descendencia desde el huerto del Edén, que la Torá está buscando en las generaciones de dónde podría venir el Mesías. Y cuando ve a Yosef, son los únicos 2 hermanos que no pelean. Y cuando nuestro padre Jacob pone su mano derecha sobre el más pequeño, que es Efraín, y la izquierda sobre Manashe, Manashe ni siquiera dijo nada, porque él sabe que la izquierda de nuestro padre Jacob pesa más que cualquier mano izquierda en este mundo. Y Efraín no dijo nada porque a él le favorecieron con esta grande bendición de ponerle la mano derecha encima, de tal manera que estos 2 son ahora una muestra para que cada Shabbat ponemos nuestras manos sobre nuestros hijos varones y decimos que el Eterno haga de ti como Efraín y como a Manashe. Entonces las 12 tribus de Israel vienen en este orden hasta cierto punto genealógico o cronológico, pero esta parashá nos las presenta de otra manera. En Bereishit, el orden de nacimiento de acuerdo a las madres, viene Rubén, Shimeón, Leví, Yehudá, los de nuestra madre Lea, vienen Dan y Neftalí, Gad, Asher, y luego viene Isaacar, Zebulón, y por último Yosef y Benjamín. Pero en esta parashá, la parashá nos los presenta en el siguiente orden, de acuerdo a como nuestro padre Jacob los instruyó. Primero pone a Rubén, a Shimeón, y luego viene Gad. Y después de Gad viene Yehudá, luego viene Isaacar y Zebulón, luego viene Efraín y Manashe, los hijos de Yosef, representan a Yosef. Y luego viene Benjamín, o Benjamín está junto con Efraín y Manashe. Ese es el campamento de nuestra madre Rachel.
Y por último vienen Dan, Asher y Neftalí. Entonces, esta parashá Bamidbar nos los pone en ese orden, un poco diferente a como nos los presenta el libro de Bereishit o de Génesis, cuando los de nuestra madre Lea, que es Rubén, Shimón, Leví y Yehudá, Isaacar y Zebulón. En esta parashá, Rubén y Shimeón, y luego viene incluido Gad, que es de Silpa, la sierva de nuestra madre Lea. Y después vienen Judá, junto con Isaacar y Zebulón. Los tres son de nuestra madre Lea. Luego viene o el equipo, la bandera de Yosef, Efraín, Manashe y Benjamín. Y por último, Dan, Asher y Neftalí. Dan y Neftalí son de Bilha, la sierva de Rachel, e incluido con ellos viene Gad, que es de la sierva de, perdón, Dan, Asher y Neftalí. Perdón, Asher, que es de Lea, de la sierva de Lea, de Silpa. Entonces, así los estructura la Santa y Bendita Torá, por alguna razón, combinando los hijos de las siervas junto con los hijos de nuestra madre Lea y de nuestra madre Rachel. Y es muy interesante el cambio que hace la Torá en este contexto. Cuando las tribus vinieron delante del tabernáculo en el desierto, nuestro maestro Moshe Rabbeinu, oró al Eterno y le dijo: Señor del universo, ¿cómo voy a organizar a esta grande nación? Esta parashá nos dice que era el conteo total cerca de 600,000 varones, nada más los varones de 20 años. Algunos dicen que de 20 a 50 años. Otros dicen que incluía después de 50 años. Pero de alguna manera u otra, si nada más eran los de 20 a 50 años y eran 600,000, no incluye los de la edad adulta. En otras palabras, no incluye al papá, no incluye a la mamá, otros 600,000 madres, 600,000 padres, no incluye a los menores de 20 años, etcétera, etcétera, de tal manera que algunos estudiosos nos dicen que eran entre 2,5 millones a 3 millones de el grueso de todas las tribus de Israel en el desierto. Y cuando nuestro maestro Moshe ve toda esta grande cantidad, 3 millones, cerca de 3 millones de judíos en el desierto, de israelitas, como usted les quiera llamar, dice: Señor del universo, ¿cómo voy a organizar a esta grande nación en el desierto? Y nuestro Padre, bendito sea su nombre, dice: no te tienes que preocupar de ello. Ellos tienen una herencia que aprendieron de su padre Jacob. Y cuando nuestro padre Jacob llama a las tribus para bendecirlas, esto viene en el libro de Bereishit. En Génesis capítulo 49, en el verso 1 les dice nuestro padre Jacob: vengan y les declararé lo que sucederá en los Aharit Yamim, en los tiempos postreros. Y cuando ellos vienen, ellos rodean la cama de nuestro padre Jacob. ¿Cómo la rodean? El Midrash dice: de la misma manera que Jacob los enseñó a sentarse en la mesa, de esa manera ellos vienen y rodean la cama de nuestro padre Jacob. Y cuando ellos vienen y se reúnen, de ahí viene el Shema. Inmediatamente nuestro padre Jacob les dice o les pregunta que si su caminar en el Eterno es recto. Y ellos le contestan: Shema Israel, escucha Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y la respuesta de nuestro padre Jacob es la segunda parte del Shema. Él dice: Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Baed. Bendito sea la gloria de su reino por siempre y para siempre. Que mis hijos, ninguno se ha desviado del camino y del servicio al Eterno. De tal manera que aquí en esta ilustración tenemos a nuestro padre Jacob en el centro. A su diestra, de su lado derecho, aquí voy a poner una D, en su lado derecho está la fuerza, que es cuando nació el hijo más pequeño de nuestra madre Rachel. Ella le quiso llamar Ben-Oni, el hijo de mi dolor. Y nuestro padre Jacob dijo: no será Ben-Oni, su nombre será Ben-Yamin,
el hijo de mi mano derecha, porque en el más joven está la fuerza. Del lado izquierdo, voy a poner aquí una I. Del lado izquierdo tenemos al mayor de todos, que es Rubén. Y esta parashá nos enseña precisamente el orden de cómo las tribus eran acomodadas de acuerdo por sus campamentos. Y los campamentos, ahorita los vamos a ver, con Rubén estaban los campamentos. Rubén estaba del lado sur y con Rubén estaban Shimeón y Gad. Inmediatamente después tenemos a la tribu de Yehudá que va a la cabeza. La tribu de Yehudá está en el lado este y Yehudá le siguen Isaacar y Zebulón. Después viene la tribu que está al norte, la tribu de Dan, y con Dan están Neftalí y Manashe. Y por último tenemos el campamento de nuestra madre Rachel, que es la mano derecha de nuestro padre Jacob, Manashe, Efraín y Benjamín. Los hijos de José, Manashe y de Efraín, juntamente con su hermano Benjamín, están del lado derecho de nuestro padre Jacob. Y en base a cómo nuestro padre Jacob enseñó a las tribus a sentarse a la mesa, es sumamente importante, de tal manera que cuando Yeshua está celebrando Pesaj con sus discípulos, lo sienta en el mismo orden. El más grande de edad a su mano izquierda, que es Judas. El más joven, Juan, el discípulo amado que se recostaba en su regazo, de lo cual Yeshua dice, el que se sienta a la mesa conmigo levanta contra mí su calcañar. Y Pedro, que está junto a Juan, le dice, pregúntale quién es. Y Juan, que estaba recostado del lado derecho del Mesías, le pregunta quién es, dice el que come conmigo. Y partiendo el pan, el Mesías le da al mayor de todos, que es Judas, a su izquierda. E inmediatamente se pone de pie Judas y el Mesías le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y de esa manera entendemos cómo el Mesías sentaba también a sus discípulos y les dice que yo les otorgo tronos en los cuales se sentarán a juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo esto tiene un contexto profético y es sumamente importante que sepamos cómo funciona la casa de Israel desde sus orígenes y cómo nuestro padre Jacob, la sabiduría que recibió estudiando en la yeshiva de Shem, aprendiendo también de nuestro padre Yitzhak. Yitzhak es tan poderoso en el contexto de la personalidad que nunca aparece el nombre de Yitzhak por sí solo en ninguna narrativa. Siempre viene el nombre de Yitzhak acompañado de su esposa, de nuestra madre Rivka, siempre viene acompañado ya sea de su padre Jacob o de alguna otra persona, pero nunca una narrativa de la Torá nos presenta a nuestro padre Yitzhak por sí solo. Es tan poderosa y tanta la luz, representa al Mesías. Y todo lo que aprendió Jacob de su padre, de nuestro padre Yitzhak, y todo lo que aprendió Jacob de nuestro padre Abraham, toda esa sabiduría, él la enseña a sus hijos, los enseñó a sentarse en la mesa. Y si los sabios de Israel nos enseñan que cuando uno se sienta a la mesa, tiene que hablar uno palabras de la Torá. De otra manera es como si se sentara uno a la mesa o al altar de los demonios. El Eterno nos libre de llegar a ese nivel de degradación. Y nuestro padre Jacob enseñaba esto. Y nuestro Padre Celestial, Avinu Shebashamayim, bendito sea Él, le dice a nuestro maestro Moshe, le dice, no tienes que preocuparte de organizarlos por escuadrones, porque a ellos los entrenó su padre Jacob, ellos saben cómo organizarse. Y de la misma manera que ellos rodeaban la mesa al comer o rodearon la cama de nuestro padre Jacob, así de esa manera ellos se van a organizar alrededor del tabernáculo. Rashi nos da una nota muy importante. Dice un Midrash, hablando Rashi, que Leví, dice nuestro padre Jacob, cuando iba a ser llevado, dice, cuando yo muera, este es el orden que me van a cargar, el orden que vimos anteriormente en la gráfica. Y dice él, mas no cargará mi féretro Leví, puesto que a él le toca cargar con el Mishkan. Las cosas santificadas son cargadas por las manos de Leví. La tribu de Leví no carga con muertos,
Por lo tal, dice nuestro padre Jacob, Leví no tiene que estar incluido en el campamento y Yosef no cargará mi féretro porque él es rey. Y por esta razón a Yosef lo representa Efraín y Manashe, y por esa causa Leví, él nunca pecó estando en Egipto y por eso no es esclavo, él carga con las cosas santificadas. Y esta es una nota muy importante que nos da Rashi. El campamento. Aquí tenemos una ilustración del Mishkan. El Mishkan está en el centro, tabernáculo, el Ohel Moed, donde la presencia divina descendía a encontrarse con el pueblo de Israel. Y aquí podemos ver que del lado derecho tenemos una letra E, que es el este, al izquierdo el oeste, al norte y al sur. Del lado este tenemos la tribu principal, a la cual le pertenece el liderazgo, el cetro, no se apartará jamás de la tribu de Judá. Y por eso el Eterno lo pone ahí. Él es quien guía a todas las tribus de Israel. Juntamente con él están Isaacar y Zebulón. Del lado oeste, del otro lado contrario, enfrente a Yehudá, está el Mesías de la casa de Yosef. Los descendientes de Yosef, está Efraín y Manashe juntamente con Benjamín. Es el campamento de nuestra madre Rachel. Y del lado este es el campamento de nuestra madre Lea. Mesías de la casa de David, Mesías ben David y el Mesías ben Yosef del lado este y del lado oeste. Al lado norte tenemos la más oscura de las tribus, la tribu de Dan, y lo acompañan Asher y Neftalí. Y del lado sur está Rubén a la cabeza junto con Gad y Shimeón. Esta es la manera en que nuestro padre Jacob instruyó a sus hijos que deberían de estructurarse alrededor de su mesa cuando comían y alrededor de su cama cuando él estaba en su lecho de muerte. Esta es la manera en que él les instruyó por muchas razones que vamos a ver más adelante en otras parashas. Pero aquí en esta ilustración, en color rojo tenemos a la tribu de Yehudá. Cada una de estas tribus es el líder del equipo al cual le corresponde. Del lado oeste, la cabeza es Yehudá. Del lado norte, Dan. Del lado del oeste, Efraín. Y del lado sur, Rubén. Y si usted tiene el tiempo y suma de acuerdo al conteo de todos los mayores de 20 años y los pone ahí, va a ver que el mayor número están del lado norte con Dan, Asher, del lado sur con Gad, con Rubén y Shimeón. Pero todos estos detalles nos dan detalles muy importantes. La tribu de Manashe es la que crece más, lo vamos a ver también en estas parashas. Es increíble la manera en cómo se multiplica la tribu de Manashe y las banderas. Cada una de estas banderas, cada uno de los miembros de las tribus volteaban buscando su bandera. Cuando estaban en guerra, Isaacar inmediatamente, Zebulón buscaban la bandera de Yehudá. Asher y Neftalí la de Dan, Manashe y Benjamín la de Efraín, y Gad y Simeón buscaban la bandera de Rubén. Cada uno de estos 4 puntos cardinales tiene su líder y cada quien buscaba a su líder. Bendito sea el Eterno. Voy a ir a la siguiente gráfica. También esta parashá nos instruye acerca de los descendientes de Leví. Los descendientes de Leví, los descendientes de Aarón, en este caso, van siguiendo a la tribu de Judá, los Kohanim. Del lado norte tenemos a los descendientes de Merari, los meraritas, están juntamente con Dan, Asher y Neftalí. Del lado oeste tenemos a los descendientes de Gershon, los gershonitas. Y del lado sur tenemos a los kohatitas, a los descendientes de Kohat. La Torá da instrucciones a nuestro maestro Moshe de que de esta manera tiene que estructurar el campamento. Y los levitas son entregados, dice esta parashá, voy a ver si los encuentro aquí. Hay un versículo en el cual nos dice, verso 47 del capítulo 1, mas de los levitas según la tribu de sus padres no se hizo cómputo entre ellos. Y le habló Hashem a Moshe diciendo, de la tribu de Leví no harás cómputo, no harás recuento de ellos entre los hijos de Israel, y tú
designa a los levitas para el tabernáculo del testimonio sobre todos los utensilios y sobre todo lo relacionado con el tabernáculo. Ellos portarán el tabernáculo y todos sus utensilios, y ellos lo servirán alrededor del tabernáculo, acamparán. Son los guardias, son los que cuidan todo el tabernáculo. También viene otro versículo donde dice el Eterno que Él entrega a la tribu de Leví para que sirvan a los Kohanim. Verso 33, mas los levitas no fueron computados entre los hijos de Israel, tal como lo ordenó Hashem a Moshe. Estoy buscando. Esta es la descendencia de Aarón y Moshe, en el día que habló el Eterno. No lo encuentro. Pero hay un versículo que dice, sí, en el verso 5 del capítulo 3, dice, habló Hashem a Moshe diciendo, acerca a la tribu de Leví y haz que comparezca delante de Aarón el Cohen y lo sirvan. Y salvaguardarán su encomienda y la encomienda de toda la congregación frente a la tienda de reunión para realizar el servicio del Mishkan, el servicio del tabernáculo. Y aquí podemos ver que el Eterno le pone a la tribu de Leví como asistentes de los Kohanim. No son sus siervos, no son sus esclavos, no les pagan por ello. Esa es la tarea que el Eterno le entregó a la tribu de Leví. Y podemos entender en este contexto que cuando no hay Kohanim, la tribu de Leví no puede cumplir su propósito o su tarea. Si no hay Kohanim, si no hay sacerdotes, la tribu de Leví no puede hacer lo que el Eterno le encomendó. Y la tribu de Leví, en este caso representado por Gershon, Kohat y Merari, son los que sirven a los Kohanim que estábamos viendo ahí junto a la tribu de Yehudá. En la siguiente gráfica podemos ver, porque es nuestra última gráfica, cuando iban avanzando en el desierto las tribus, a la cabeza va la tribu de Yehudá. Inmediatamente después de él vienen los Kohanim, pero podemos ver que Gershon y Merari son los que cargaban las estructuras del Mishkan. Toda la estructura del Mishkan era llevada por ellos. Y después venía la bandera de Rubén con su equipo, y después de ellos venía Kohat con los utensilios, con el arca, con la mesa del pan de la preposición, con el altar del incienso, etcétera, etcétera. Todos los utensilios los venía salvaguardando y protegiendo Kohat. Pero era necesario que cuando el Eterno le mostraba con la luz, con la nube de gloria, que comenzaba a elevarse para que comenzara el campamento, inmediatamente la tribu de Judá comenzaba a desempacar para estructurarse, y inmediatamente con ellos venían los Kohanim, y después todas las estructuras del tabernáculo comenzaban a ponerse para el momento que ya empezaban ellos a estructurar y ordenar. Ya venía la tribu, la bandera de Rubén, y después que terminaban los de Gershon y Merari y Rubén se acomodaba en su posición, venían los kohatitas con el arca, con el altar del incienso, la mesa del pan de la preposición, y les entregaban los utensilios para que los kohanim los pusieran en su lugar asignado para el servicio. Después venía la bandera de Efraín junto con Manashe y con Benjamín, y por último Dan juntamente con Asher y con Neftalí, y tomaban su posición alrededor del tabernáculo. Esto era cuando avanzaban, y cuando llegaba el momento de acampar se invertía el proceso nuevamente. Volvían al lado oeste Yehudá con Isaacar y Zebulón, al lado oeste Efraín, Manashe, Benjamín, al norte Dan, Asher y Neftalí, y Rubén juntamente con Gad y Shimeón. A grosso modo, esta es una forma simple de estructurar el movimiento de las 12 tribus en el desierto, y más adelante en las siguientes parashas vamos a poder ver las piedras, el color de la bandera, las características de cada una de las tribus, su personalidad. Por ejemplo, la tribu de Gad era reconocida por la fuerza que tenía en luchar en
en la guerra, en el ejército, que es quiero asegurarme que es la tribu de Gad aquí en mis notas, pero la tribu más fuerte, que de tal manera que cuando veían a los que habían después de una batalla, tenían la peculiaridad de un solo tajo, si la tribu de Gad tenía la peculiaridad de cortar de un solo tajo con su espada la cabeza y un brazo de sus contrincantes. Cuando veían los despojos de la guerra y a todos los muertos, inmediatamente saltaba a la vista todos los que fueron víctimas de la tribu de Dan, porque no tenían cabeza ni brazo, estaban tirados. Y cada una de las tribus tiene su peculiaridad de acuerdo a lo que el Eterno le mostró a nuestro padre Jacob y la bendición que él les dio. Y vamos a estar viendo también la bendición que le dio nuestro padre Jacob y la bendición que les da nuestro maestro Moshe en el libro de Deuteronomio, e ir hilvanando todas estas características de las tribus de Israel y su avance en el desierto, y ver de qué manera nos ilustra y cómo nos podemos identificar nosotros para que el Eterno nos dé nuestra porción en su Torá y podamos cumplir el propósito.